años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. A nombre de Andrea Bernal les doy la bienvenida. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestro lente lo enfocamos hoy en México. Comenzamos. El próximo viernes concluye un sexenio complejo y controvertido. El presidente Enrique Peña Nieto deja el mando con una aprobación muy baja, la más reducida de un presidente mexicano desde que hay encuestas. De hecho, el PRI perdió las elecciones presidenciales en las que resultó electo el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El electorado le cobró los resultados a Peña Nieto en materia de seguridad y los continuos escándalos de corrupción durante su gobierno. Las reformas estructurales que logró estarán a prueba de la nueva administración bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, cabe destacar que el próximo mandatario recibe un país sin una de esas crisis económicas que tanto han pesado en otros procesos de sucesión en México. Consciente estoy de que avanzamos, que en algunas asignaturas no logramos todo lo que hubiésemos querido, pero de lo que estoy cierto es que el México que estamos entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor bienestar que el que teníamos hace 6 años. El debate: ¿cómo evalúa el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es su legado después de 6 años de administración? López Obrador dará continuidad a las reformas estructurales que se alcanzaron en este sexenio. Con la creación de la Guardia Nacional se logrará reducir la criminalidad y los índices de violencia en territorio mexicano. Por último, las políticas de austeridad y el combate a la corrupción serán suficientes para mejorar la economía. ¿Y cuáles son los retos del próximo gobierno? De esta manera comenzamos. Bienvenidos. A 4 días de dejar su cargo como presidente, Enrique Peña Nieto sale de Los Pinos con calificaciones reprobatorias en distintos temas de interés para los mexicanos. En una encuesta realizada por el diario El Financiero de México, en términos generales, solo 26% de la ciudadanía aprueba el trabajo de Peña Nieto al frente del país, mientras que 70%, es decir, 7 de cada 10 mexicanos encuestados, lo desaprueba y un 4% dice que no sabe. El panorama es aún peor al revisar las calificaciones en temas específicos. Por ejemplo, en manejo de economía, en una escala de 0 a 10, el mandatario obtiene 4. En la lucha contra el crimen y la inseguridad obtiene un 2.7. El peor evaluado es el rubro de combate a la corrupción, en el cual obtiene una nota de 2.6. Entre tanto, Andrés Manuel López Obrador comenzará su gestión este 1 de diciembre con un alto porcentaje de expectativas de cambio. Vamos a ver las cifras. 66% de los mexicanos aprueba lo que hasta ahora ha hecho López Obrador como presidente electo. El 18% lo desaprueba y 16% afirma no tener elementos aún para evaluarlo. En cuanto a los principales temas a examinar entre los ciudadanos, 70% cree que va a mejorar la economía. En su administración, el 67% espera mejoras en temas de inseguridad y 63% cree que mejorará el combate a la corrupción. Con este contexto, invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen en su pantalla la pregunta de esta tarde-noche: ¿cómo deja Enrique Peña Nieto a México después de 6 años de gobierno? Pueden participar bajo el hashtag #ZoomPeñaNieto. Para debatir este tema, saludo desde Ciudad de México a Fernando Belauzarán, exdiputado federal del Partido de la Revolución Democrática, analista político, y a Luis Manuel Sada, asesor de la Secretaría de Turismo, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del PRI. Bienvenidos a ambos. Quisiera comenzar por preguntarles cuál es la evaluación que le dan a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Luis Manuel. Yoali, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Sí, como lo comentaste hace unos minutos, los resultados en cuanto a la percepción de la administración del presidente Peña no son buenos. Y yo tal vez lo identificaría precisamente con 2 de los temas que mencionaste tú: inseguridad y percepción de corrupción. Sin embargo, creo que ninguna administración de ningún gobierno del mundo puede hacerse un balance de blancos y negros. Creo que tenemos muy buenos resultados en muchas áreas que comentaré más adelante, pero sin duda el caso de la percepción de corrupción y
desafortunadamente una mala estrategia para el tema de seguridad, fue muy duro y pues fue así que el voto de castigo por el presidente y por su partido quedó evidenciado el pasado julio de este año. Fernando. Sí, Joel. Encantado de estar contigo, Luis Manuel. Pues efectivamente Peña Nieto está muy descalificado en las encuestas o muy mal calificado en las encuestas por estos dos problemas, el de la corrupción y el de la inseguridad. Y es obvio que Andrés Manuel López Obrador se benefició del voto de castigo al estado de las cosas como están ahorita, y que pues el responsable se le ubica en el presidente Peña Nieto. Generó muchas expectativas, pudo hacer un gran acuerdo con las oposiciones más importantes para llevar a cabo el Pacto por México, pero este inicio solo duró 2 años. Después de esos 2 años vinieron 2 hechos muy fuertes que marcaron, digamos, el fin del Pacto por México y lo que fue su caída, que es Ayotzinapa, los hechos de los desaparecidos, 43 desaparecidos de una normal rural que fueron agarrados por el crimen organizado, coludidos con policías, etcétera, en donde pues lo que él llama verdad oficial no ha convencido pues prácticamente a nadie. Y el segundo término de la corrupción, bueno, lo de la Casa Blanca no supo nunca manejar ese asunto, es propiedad de un contratista la casa, estaba a nombre de un contratista, tanto de él en el Estado de México como ya siendo gobierno federal, y entonces pues eso se le vino encima, no supo cómo resolverlo, puso a un empleado a investigarlo, pues obviamente el empleado pues no hubo ninguna sorpresa que lo absolviera y que dijera que no había ningún problema ni nada que perseguir, pero eso lo fue cargando, sobre todo porque seguían saliendo escándalos de corrupción. El asunto de utilizar incluso universidades públicas para que éstas invirtieran el dinero que les daban o se los daban a empresas fantasmas, y pues obviamente eso iba a ir a algún lado. En Chihuahua han determinado que ese dinero iba a las campañas del partido en el gobierno todavía, que es el PRI, y por eso pues tienen incluso sancionado, y el propio presidente Peña Nieto tuvo que ampararse contra una posible investigación de la justicia de Chihuahua por pues complicidad, digamos, con este tipo de prácticas. Y pues la verdad es que sí deja un mal sabor de boca, sobre todo porque, insisto, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador parece deberse más a un voto de castigo con la situación, de desacuerdo con la situación en la que está, que por los propios méritos del candidato, que por supuesto llega con una gran expectativa, con una gran esperanza, y pues está la pregunta si podrá realmente cumplir con ella, ¿no? Manuel, pero me llama la atención que admitas esta falta de buenos resultados en temas como la corrupción o temas de seguridad. ¿Por qué pesó tanto esa mala calificación en esos temas y no tuvo una buena valoración, por ejemplo, en los resultados que ofrece en términos económicos, o incluso la buena racha con la que comenzó cuando lograron reformas estructurales, justamente logrando un consenso entre los PRI, PAN, PRD, los principales partidos políticos en ese momento, con la fuerza que tenían en ese momento? Bueno, Joely, mira, yo sí quisiera comentar algo que a veces se pierde un poquito dentro del debate. Efectivamente, en el tema de seguridad, la estrategia fue muy mal diseñada o tal vez mal ejecutada. El propio presidente Peña lo ha manifestado en sus últimos encuentros. No fue la mejor estrategia que se pudo hacer. Esperemos que haya un cambio verdadero en ese sentido. Pero por el otro lado, yo sí quisiera puntualizar algo. Creo que más allá de los resultados, Joely, fue un tema de una muy mala campaña o estrategia de comunicación institucional. Y me voy a explicar un poco. Tú mencionabas en los resultados del balance del gobierno del presidente Peña que el tema de economía tenía un 4 de 10, es decir, totalmente reprobado. Pero si vemos las cifras reales en términos macro y en términos netos, nos podemos dar cuenta que la economía probablemente sea de las mejores que se han tenido en los últimos probablemente 25 años. Y te doy algunas cifras para sustentarlo. Se crearon más de 4 millones de empleos en este sexenio, que es la cifra máxima desde que se tenga registro. Por otro lado, se
se recibió a un Instituto Mexicano del Seguro Social casi en quiebra, y hoy por hoy este instituto tiene una viabilidad económica hasta el 2030. Y por ahí también hay otras cifras como la base de contribuyentes. Se duplicó esa base de contribuyentes como lo venía marcando la OCDE. Entonces, sí deja, yo diría más que malos resultados, una mala estrategia de planeación en cuanto a la comunicación institucional. Y para poner un ejemplo de ello, como también lo comentó mi querido Fernando, el tema de Ayotzinapa. El tema de Ayotzinapa tal vez pudiera ser uno de los grandes ejemplos de cómo no hacer las cosas en el tema de comunicación institucional. El gobierno federal, desafortunadamente, se tardó 2 semanas en establecer una postura sobre el caso, cuando ya se había dado la noticia, ya se habían comentado los hechos en los medios de comunicación, la oposición ya había tomado el discurso, y recordemos que en ese entonces quien era el alcalde de Ayotzinapa, bueno, de Iguala, y que estuvo involucrado y que además fue detenido, fue un alcalde perredista, de un gobierno estatal perredista. Entonces, ahí sí te puedo poner un ejemplo yo de cómo la estrategia en comunicación fue muy mala. Y en el tema de corrupción creo que también fue una estrategia muy mala de comunicación, porque al final del día este es el sexenio en donde más servidores públicos y más exgobernadores se han investigado y procesado. Entonces, pues habría que, yo creo que hacer más bien una justificación de la mala decisión del gobierno en cuanto a su estrategia de comunicación institucional. Más gobernadores investigados y procesados, pero ¿no deberíamos de haber partido que no deberían de haber cometido actos de corrupción antes de pensar en que no deberían de ser investigados? Totalmente de acuerdo, Joely, pero tú lo debes de saber. ¿Cuántas veces no sabíamos o se corría la voz de gobernadores en otros sexenios que cometían actos de corrupción todavía más escandalosos? Ahora, no te estoy diciendo que sea lo mejor, pero al final del día se decidió investigar y procesar a exgobernadores del mismo partido del presidente, y eso no es fácil tampoco. Ahora, quiero acompañar un poco los datos que estabas mencionando, porque es cierto que los indicadores en términos económicos pues dan otra cara del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El Producto Interno Bruto hoy por hoy está creciendo 2% anual, y no es lo que México necesita o lo que había propuesto en su momento Enrique Peña Nieto al decir que iba a haber un crecimiento del 6%, eso lo decía en campaña, y hoy los resultados son diferentes, pero dista evidentemente de los desastres de los últimos años en otros países de América Latina, como Brasil, como Argentina, como Venezuela. La inflación en México es de 4.5%. Cuando Peña Nieto había dicho que iba a ser de un 3%. Definitivamente son buenos resultados, buenos números en términos económicos, pero Fernando, ¿por qué no tiene un efecto positivo los temas económicos en el votante mexicano, o por lo menos en esta última elección? Bueno, porque no se vieron reflejados en los bolsillos. Efectivamente, él había anunciado que íbamos a crecer otra vez al 6%, como lo que se llamaba el milagro mexicano del siglo XX, y pues se quedó muy abajo de eso. Las perspectivas fueron yendo hacia la baja. Tuvo la cancelación del tren México-Querétaro, tuvo un impacto muy negativo, nos alejó muchísimo de China. Estaba ahí porque los dejaron colgados de la brocha, algo que puede repetirse, o más bien se está repitiendo con la cancelación del aeropuerto, y eso ha generado pues un mal ambiente de inversión para quizás la próxima administración. Ahora, no hay que ver, efectivamente, le tomo la palabra a Luis Manuel, no hay que ver todo en blanco y negro. Hay cosas que pueden decirse que se avanzaron en algunas cosas. Por ejemplo, la reforma en telecomunicaciones a nivel constitucional fue importante contra 2 poderes fácticos de gran peso, como son las televisoras o el gigante de telecomunicaciones que es Slim. Ahí se pusieron algunas reglas. Por cierto, esto de el sistema nacional de radiodifusión, para que los medios públicos no fueran dependientes del gobierno, que tuvimos apenas hace unos días un pequeño sobresalto porque el nuevo gobierno, digamos, la nueva mayoría quería regresarlo a la Secretaría de Gobernación y cosas así. Sí se consiguió, digamos, eso. El asunto de la reforma educativa, si bien fue muy mala implementada, tenemos una muy buena reforma educativa a nivel constitucional, pero
quizás las reformas a la ley secundaria no fueron tan buenas como la reforma constitucional, y la implementación, pues la verdad nos llevó a una confrontación muy fuerte con los maestros, y los maestros de todos los colores pues dejaron de querer esa reforma, y estamos a muy poco tiempo de que se tire al niño con el agua sucia, lo cual sería lamentable. En el asunto de la seguridad, habían decidido que íbamos a mejorarlo. La verdad es que hubo más asesinatos dolosos en el sexenio de Enrique Peña Nieto que el de Felipe Calderón. La verdad es que hubo básicamente continuidad. Su programa de prevención del delito, en los primeros años le invirtieron muchos recursos, se financiaron muchas cosas a partir de los programas de prevención del delito, pero acabó esa área con 0 pesos, o sea, sin ningún tipo de presupuesto, lo cual era pues casi la confirmación o la aceptación del fracaso de ello. Lo de Ayotzinapa, yo difiero un poquito con Luis Manuel. Sí, claro, tuvieron problemas de comunicación, pero me parece que se equivocaron en buscar una verdad, entre comillas, que fuera políticamente correcta y que fuera aceptada. Entonces, pues quisieron hacer una verdad por encargo que pudiera generarles pues cierto consenso con las fuerzas, y la verdad es que cuando uno quiere acomodar la verdad, le sale el tiro por la culata, y la verdad oficial ya se le revirtió muchas cosas que no se sostienen de eso. Y bueno, vamos a ver, se habla ya de mecanismos de justicia transicional, entre ellos para lo de Ayotzinapa. Vamos a ver si eso avanza de manera importante, y sobre todo si le encuentran pues por lo menos saber qué pasó realmente con los 43, que haya claridad, porque todavía quedan preguntas en el aire. Pero efectivamente yo diría que los primeros 2 años de Peña Nieto pues se dio un impulso fuerte por el Pacto por México, y los siguientes 4 sin el Pacto por México pues la verdad fue como meterse en un tobogán enjabonado. ¿Por qué se rompió el Pacto por México? Porque decidió hacer la reforma energética que no estaba prevista en el pacto, en términos distintos. Yo creo que creían que ya no necesitaban el consenso de las oposiciones importantes. Por cierto, las oposiciones importantes también fueron castigadas en la elección, hay que decirlo. La gente también lo responsabilizó, no solo al partido en el gobierno. Hay un castigo muy fuerte a toda la clase política, y hay unas tremendas expectativas hacia el nuevo gobierno, pero va a ser muy difícil que alguien pueda hablar de un legado positivo de Peña Nieto. Se ve difícil, aunque puedo yo conceder que quizás su desgaste pues sea más fuerte que lo que indiquen las cifras, ¿no? De hecho, para algunos analistas el principal legado de Peña Nieto son las reformas estructurales, y fueron cuando menos 13. Hay conciencia de que eliminarlas tendría un costo económico enorme para el país. Quizá con sus reformas pueda que el legado de Peña Nieto pueda permanecer, como lo han hecho Carlos Salinas de Gortari, otro expresidente impopular, pero que ha dejado el legado del Tratado de Libre Comercio, que hoy por hoy vuelve a renegociarse con los Estados Unidos. Hay mucho que debe llenarlos de orgullo. La reducción en la tasa de informalidad, la recuperación sin precedente en el salario mínimo, 17% en términos reales en estos últimos 6 años. Lo mismo que las mejoras en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Luis Manuel, de todo el paquete de reformas, ¿a cuáles debería de dar continuidad el nuevo gobierno? Mira, yo creo que definitivamente la reforma educativa. Sin embargo, ya vimos que no hay voluntad política de parte del presidente electo. Además de que, pues como ya vimos, la eterna lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la maestra Elbaster Gordillo, probablemente regrese. Yo creo que es una muy mala señal que esté a punto de abrogarse toda la reforma educativa. Y otra de las reformas que creo que fue muy positiva, como bien lo apuntó Fernando, fue la reforma en telecomunicaciones. Y por ahí hay una que tal vez se pierde de vista, pero que también tiene mucho impacto para el apoyo a todos los emprendedores y a los pequeños y medianos negocios de aquí de México, que fue la reforma financiera, Joely. Esa reforma le otorgó un crédito récord a muchas de las pequeñas y medianas empresas de este país, a tasas mucho más bajas de las que existían antes, así como se otorgaron muchos más créditos en materia de vivienda. El Infonavit dio créditos históricos en este sexenio.
Creo que esas dos reformas fueron fundamentales y creo que deben de continuar, al igual que la energética, porque al final del día, en un mundo en donde todos están virando hacia energías limpias y, bueno, pues el futuro presidente electo está decidiendo que quiere construir otra refinería, aunque es un total absurdo por el tiempo que te tardas tú en obtener un retorno de inversión, además de que ahorita los precios del petróleo a nivel internacional están a la baja, pues al menos en este tiempo corto ha generado mucho mercado que a su vez genera empleos. Yo creo que estas tres reformas son reformas fundamentales para el futuro de México y como cualquier otra reforma, muchas de estas, sus resultados se van a ver en el mediano y en el largo plazo. Después del corte seguimos con el debate. Ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por seguir con nosotros en Zoom a la noticia. Fernando, volvemos contigo. Hay debate sobre la continuidad de la reforma energética. Sí, bueno, el propio presidente electo dijo que no iba a tocar esa reforma, la reforma energética, y que van a seguir las subastas, etc. Aunque sí parece que es una decisión poco inteligente el crear una refinería, además sobre las rodillas, etcétera. Sí parece ser no necesariamente una posición reflexionada. Aunque el nuevo presidente llegó a hablar de 7 refinerías, luego lo cambió a 5, a 6, luego le bajó a 3, y ahora ya nada más está hablando de una en Tabasco, en Dos Bocas, pero sí parece una decisión poco meditada, ¿no? Incluso desde el lugar donde fue decidido y todos los problemas que ha tenido para pues, prácticamente quitar todo un espacio muy amplio de manglares para poder construir una refinería. Incluso la refinería necesita más espacio, ya no tiene más espacio, creo que no fue muy bien planeada, pero bueno, está eso, pero está el compromiso del nuevo presidente de respetar esa reforma. Hay otras que se avanzó también, por ejemplo, en transparencia y anticorrupción se avanzó. El problema que tuvimos con Peña Nieto, es que si bien no había propiamente un dedazo, sí había cuotas y cuates. ¿A qué me refiero con cuotas y cuates? A que los nombrados comisionados para órganos autónomos que debieran ser independientes del gobierno, pues respondían a intereses partidarios y no precisamente se elegían a perfiles que garantizaran autonomía. Y entonces los vigilantes se vuelven subordinados de los vigilados. Y eso pues da pie a la simulación. El punto más claro en esto es el de la fiscalía. Si queremos una fiscalía realmente autónoma que persiga delitos y que no se subordine a la agenda política del presidente o del gobierno en turno, pues ese era el camino. Se hizo una reforma en donde se le concedía la autonomía al fiscal, pero luego al momento de buscarlo, pues Peña Nieto quiso poner pues, a alguien absolutamente cercano a él y se le llamó fiscal carnal. El problema que tenemos es que el próximo presidente también quiere tener un fiscal carnal, no acepta la autonomía de la Procuración de Justicia, y ese pues es un problema que hemos arrastrado, y me parece que ahí está buena medida nuestro problema de impunidad que pues cobija la corrupción. Y no solo, por supuesto, no solo es tener un fiscal autónomo, se necesitan distintas reformas para garantizar una procuración de justicia acorde a las necesidades de México, que pues, sea cuidadosa de los derechos humanos, etcétera, más profesional, más científica, que eso no lo tenemos. Pero como digo, eso también se ve en los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, los comisionados en los consejeros del actual Instituto Nacional Electoral, etcétera, ¿no? En lugar de aceptar la autonomía, se repartieron de cuotas y cuotas. Ahora, ¿eso va a cambiar con el nuevo gobierno? Pues todas las señales parecen que no. Parece que le siguen teniendo miedo los gobiernos a la autonomía, al contrapeso, a los equilibrios, etcétera. Entonces, todos quieren jugar con cartas marcadas y simular. Si queremos realmente tener un efectivo combate a la corrupción, entre otras cosas,
y funcionar, pues tenemos que darle independencia a los vigilantes de los vigilados, que dejen de responder a eso y que se acabe la simulación. Pero yo no soy muy optimista de que eso vaya a suceder con el nuevo gobierno, pero con Peña Nieto evidentemente lo que predominaron fueron las cuotas y los cuates en gran medida, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo que decirlo, ha actuado muy bien en los últimos días y ha mostrado una autonomía, independencia y rigor muy importante. Ahora, un logro que califican tanto los medios internacionales como la comunidad internacional es evidentemente la captura y la extradición del Chapo Guzmán. Sin embargo, hay números delicados, números comprometedores en términos de seguridad. Hay 135,000 víctimas de homicidio y evidentemente eso contribuye a que se cargue con esta mala calificación al gobierno de Enrique Peña Nieto. Obviamente también hay temas, hay casos que marcaron la administración del presidente actual, como el caso Ayotzinapa, como el caso Tlatlaya, Tanguato y Palmarito. Pero la estrategia de seguridad del priista incluyó, por ejemplo, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, mantener las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin el marco legal y priorizar la inteligencia contra el crimen. Estoy seguro de que el Estado mexicano también será capaz de contener a los grupos delictivos que se han puesto por encima de la ley en algunas regiones y restablecer el tejido social. Los mexicanos sabemos que este reto solo lo podemos superar en unidad. Sabemos también que para lograrlo contaremos con el apoyo incondicional de la Policía Federal. Luis Manuel, ya que la Corte se pronunció respecto a la Ley de Seguridad Interior, ¿qué tiene que hacer entonces el gobierno entrante? Porque Andrés Manuel ya ha propuesto la creación de la Guardia Nacional. Yo creo que lo que debe hacer el gobierno entrante en materia de seguridad es, como bien lo ha venido apoyando ya desde hace unos años mi colega Fernando, sí se debe de enfocar en una política también de legalización de drogas, particularmente la marihuana, aunque no es la panacea ni debe de ser la única estrategia en materia de seguridad. Pero sin duda otro de los grandes rezagos que seguimos teniendo es el debilitamiento de las policías municipales y estatales. Eso aunado, más que a una descomposición del tejido social, a una falta de oportunidades en algunas regiones del país. Es natural que si un policía municipal esté ganando menos de 5,000 pesos al mes y no tiene ni siquiera un seguro de vida o un apoyo para su familia, y llegue un lidercito regional y le diga a esta policía municipal, oye, ¿cuánto ganas? Pues 5,000 pesos. Bueno, yo te ofrezco el doble, además de los 5,000 que vienes recibiendo, y lo único que tienes que hacer es avisarme cuando anden las fuerzas federales por aquí. Entonces, es un tema complejo el que estamos viviendo en México, y creo que mientras se siga teniendo un país sin un régimen claro en cuanto a la actuación del ejército, y además que no se tenga una estrategia paralela para fortalecer a estas policías locales, probablemente vamos a seguir viendo, desafortunadamente, muchos casos de homicidios dolosos, Joely. Ahora, para el tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un revés a la Ley de Seguridad Nacional, el propio Andrés Manuel López Obrador ha defendido las reformas constitucionales necesarias para dar el paso a la creación de la ya polémica Guardia Nacional. A 50 años de la represión a jóvenes en el 68, en 3 días más se cumplen 50 años. Aquí en esta plaza histórica, en esta plaza de las 3 culturas, hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás al ejército para reprimir al pueblo de México. Pero no está utilizando al ejército en labores de seguridad pública con esta Guardia Nacional, Fernando. Por supuesto que sí. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador nos salió más calderonista que Calderón. Ahora Peña Nieto
pues quiso hacer una especie de marco legal para la acción de las Fuerzas Armadas que se llamó la Ley de Seguridad Interior. Y pues la verdad incentivaba su permanencia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas hace una semana determinó que era inconstitucional que las policías civiles debieran, por cierto, una reforma constitucional que se hizo en 2011 en el artículo 21 constitucional, que era exclusividad de las policías civiles, la seguridad pública. Ahora, ¿qué problema tenemos en México, Julio? Que hay zonas del país que no pueden estar sin la presencia de las Fuerzas Armadas, porque son las únicas que tienen poder de fuego, digamos, para enfrentar al crimen organizado con toda su potencia que tiene, y que tiene razón, que le agradezco a Luis Manuel que lo haya mencionado, que tiene que ver con el tremendo negocio de las drogas. Pues eso les da para armar ejércitos paralelos, etcétera, corromper policías, corromper al máximo nivel. Ahí en Colombia lo saben muy bien, en México tenemos ese problema de manera similar. Pero ¿cuál era la solución? ¿Por qué? La evidencia nos dice que la acción de las Fuerzas Armadas no disminuye la violencia. Al contrario, la acción de las Fuerzas Armadas escala la violencia. Donde haya operativos de las Fuerzas Armadas, a mediano y largo plazo ha crecido mucho la violencia. Entonces, eso no es la mejor solución, pero lo tenemos que hacer porque no hay policías civiles en ese momento. ¿Cuál es la salida? Lo que nos piden, lo que han pedido muchos grupos de la sociedad civil, expertos y académicos, investigadores en el tema, que se vayan formando policías civiles confiables, profesionales, que vayan sustituyendo poco a poco a las fuerzas militares. Eso, digamos, era una solución. Hubo mucha expectativa de que Andrés Manuel lo haría, porque en campaña llegó a decir que en 6 meses regresaría a todos los soldados a los cuarteles. Y además criticaba la estrategia de Calderón y decía que no era la solución y que se le había golpeado el avispero, etc. Pero cuando llega, hace una propuesta mucho más radical. Es cierto que sí la había hecho en su programa de campaña, y es cierto que lo había dicho en algunos foros, pero como había también dicho lo contrario, hay gente que se dice o se cree desengañada y se cree utilizada por que la propuesta de Andrés Manuel es mucho más radical que la Ley de Seguridad Interior. Imagínate, es prácticamente en 3 años triplicar el número de fuerzas, de efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles. Entonces, en lugar de ir sustituyendo al ejército que escala la violencia y que no está preparado para respetar los derechos humanos, porque ellos están preparados para la guerra y se les ha desgastado inútilmente en esto, en lugar de preparar las policías para ir sustituyendo a las fuerzas militares en las calles, la salida de Andrés Manuel López Obrador es la contraria, al grado que va a modificar la Constitución para hacer legal la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Eso, pues sí, es un paso a la militarización muy preocupante, sobre todo porque falta lo que apuntaba Luis Manuel, la formación de los policías a nivel estatal, municipal. Incluso parece ser que va a ser la muerte de la Policía Federal, y vaya que había errores o problemas con la Policía Federal, pero era una instancia importante que se había formado y que había cosas rescatables de esa instancia, y puede ser que la Guardia Nacional sea la muerte de la Policía Federal. Pero no hay ningún organismo de seguridad pública que pueda garantizar la seguridad. O sea, no, la Policía Federal, todos los organismos de seguridad pública estatales no dan el ancho. En algunos lugares, efectivamente, no debieran formarse las policías. También hay que decir que nuestro país es heterogéneo, y el problema de la Guardia Nacional parece ser que pone a todos en la misma canasta. Y pues bueno, sí es una apuesta de militarización, sí. Y pues las organizaciones civiles y de derechos humanos han puesto, pues incluso la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos ya manifestó su oposición a esta tentación, a esta propuesta del presidente electo, pero parece que la idea que se ve o que se vislumbra en la nueva mayoría es que van a aprobar esto fast track, y pues para muchos es la continuación de la guerra. Si se habló de la guerra de Calderón y luego del sexenio de violencia de Peña Nieto, pues habrá que hablar también de la guerra de Andrés Manuel, y ojalá que se avance en la regulación de drogas. Eso va a ayudar
no va a ser la bala de plata que todo lo solucione, será una condición necesaria, aunque no suficiente. Habrá que hacer muchas otras cosas, pero el gran olvidado de la propuesta del nuevo presidente es la policía, que yo creo que tampoco cumplió gran cosa Peña Nieto. Peña Nieto había propuesto una gendarmería y la gendarmería prácticamente quedó en papel. Fueron unos cuantos gendarmes y la Policía Federal Preventiva tampoco se fortaleció. Y bueno, la verdad es que sí, como hoy lo dice Alejandro Ope en su artículo, sí fue una política fallida a nivel de seguridad, aunque sin negar que hay algunas cosas que pueden ser rescatables para no ver todo en blanco y negro, ¿no? Sí. Ahora, en entrevista con nuestra cadena aliada Imagen Televisión, Andrés Manuel López Obrador decía que quienes critican su intención de reformar 13 artículos de la Constitución no conocen a fondo el plan ni las circunstancias que lo originaron. No es mi fuerte la venganza. No tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. O sea, ¿con Felipe Calderón incluso? Amor y paz. Con Felipe Calderón, con todos. O sea, necesitamos la unidad, necesitamos reconciliarnos, necesitamos sacar adelante a nuestro querido México. Luis Manuel, entonces, ¿qué debe de tener continuidad del gobierno de Peña Nieto y qué cosas se deberían de cambiar? Como lo comentaba yo creo que la continuidad se debe dar en la reforma educativa, desafortunadamente. No, en términos de seguridad, en términos de seguridad pública con la Guardia Nacional, Andrés Manuel hablaba sobre una política de amor y paz, incluso sobre una ley de amnistía. ¿Qué debería de tener continuidad y qué no en este sentido? En términos de continuidad, Yoli, debiera de fortalecerse a la Policía Federal. Creo que se debe seguir trabajando en los programas regionales para el apoyo a estas fuerzas. En cuanto al tema del amor y paz y de la ley de amnistía, es un mensaje un poco contradictorio, porque por un lado dice que él no quiere investigar a los corruptos o no quiere investigar a sus antecesores o a la mafia del poder, porque eso debilita la estabilidad del país. Pero por otro lado, con otra periodista mexicana, colega tuya, Azucena Urequi, mencionó que el 21 de marzo del siguiente año va a consultarle otra vez a la población si debe de haber una investigación en contra de los expresidentes, lo cual me parece lamentable, no porque defienda a los expresidentes, no soy yo un juez, pero porque el presidente no debería de estarse ostentando como Ministerio Público, sino que debe dejar el curso de las instituciones que ya existen en este país para que en caso de que existan actos de corrupción o delitos que perseguir, se persigan y se enjuicien. Pero eso no se pone a consulta de la ciudadanía, Yoli. Pero no debería de existir esa idea del que nada debe, nada teme. ¿Deberían de estar abiertos a cualquier investigación los presidentes? Claro que sí, Yoli. Y te lo repito, para eso tenemos las instituciones, tanto el Ministerio Público Federal, que es el que se encarga de armar las carpetas de investigación, como los jueces federales. Pero esos temas no puedes ponérselos tú a discusión, uno, a la ciudadanía, porque no son temas de justicia popular, y dos, el presidente no es un ministerio público. Fernando. Y bueno, en esto Andrés Manuel ha estado lamentable. Primero, propone un perdón a los corruptos. Dice he visto que hay tanta corrupción que si yo los metiera no cabrían en las cárceles. Y les da un perdón sin proceso, a previo juicio. En México existe el indulto, pero el indulto es posteriormente de que haya habido sentencia, investigación y sentencia. Él dice, él los perdona y quiere decir que ni siquiera va a haber investigación. No tiene facultades para ello. Está ostentando o se está jactando de las facultades metalegales que regresan con muchísima fuerza, como no las tenía ningún presidente mexicano de este siglo, sino hasta el siglo pasado, que tenían estas facultades. ¿Y qué se basa? Pues que va a tener un fiscal carnal, o sea, un fiscal subordinado, y le puede decir qué investigar y qué no investigar. Que eso ha sido pues un tremendo lastre y haría que la autonomía de la fiscalía pues sea mera o completa simulación. Ante el enojo de la gente, porque realmente gran parte de la sociedad votó por justicia y por lo tanto que se investiguen los delitos, que haya mecanismos, puede haber de distintas formas de hacerlo, pero tiene que haber debido proceso. Él ante esto dice, pues preguntemos si juzgamos o no a los expresidentes, como para quitarse la presión de quienes le dicen, oye, ¿por qué estás sin facultades? ¿Por qué estás ofreciendo perdón?
y además sin una legalidad, porque no es la ley de... Otra cosa sería que se estuviera discutiendo una ley de punto final, como en Argentina, una cosa así, y entonces la gente puede definirse si está de acuerdo o no con esa ley. Pero es como justicia selectiva, o sea, solamente a los que no son de sus filas. Exactamente, es más bien discrecional. Dice, yo tengo la discreción de decidir a quién investigar y a quién no. Imagínate, se está poniendo como el gran factotum de la investigación de delitos, ostentando facultades metalegales que no le da la ley. Pero cuando dice, vamos a poner a votación si condenamos a los expresidentes, lo dice muy mal, porque dice, por las políticas neoliberales. Obviamente yo soy crítico de las políticas neoliberales, pero ser neoliberal no es un delito, no lo puedes tratar así, ¿no? Y eso va en contra. Pero además, la verdad es que nos recuerda aquel juicio de a quién perdonamos, a Jesús o a Barrabás. Esas cosas es un verdadero atraso o de Coliseo romano. ¿A quién le perdonas la vida y a quién no por aclamación? Fernando, tengo que hacer una pausa. Vamos primero a leer la participación de nuestros televidentes. La pregunta de esta tarde: ¿cómo deja Enrique Peña Nieto a México después de 6 años de gobierno? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumPeñaNieto. Juliana opina: López Obrador recibirá de un Peña Nieto un país inseguro, corrupto y sumergido en el narcotráfico. Al presidente saliente le quedó muy grande el país y por eso el pueblo le pasó factura al PRI. Pedro opina: México es un país que siempre ha tenido muchos problemas de inseguridad y si bien fue un tema que Peña Nieto no logró resolver, hay que reconocer que logró bajar los índices de desempleo y estabilizar la economía. Vanessa opina: la corrupción durante el gobierno de Peña Nieto ha sido la peor en toda la historia de México. Esperemos que AMLO cumpla su promesa de acabar con tantos corruptos que hay en el país. Ya volvemos con más debate. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por seguir en el debate en Suma la Noticia. El sexenio estuvo marcado por la tensión constante con el principal socio comercial de México, con Estados Unidos. Desde su campaña, Trump anunció sus intenciones de endurecer su política migratoria y construir un muro fronterizo, el cual además sería pagado por México. Si bien Peña Nieto enfatizó en más de una ocasión que no capitularía ante las demandas de Trump, la sociedad comercial entre ambos países se vio tensionada por el enfrentamiento. Cuando México envía a su gente, no nos envían lo mejor. Nos envían a ti. No te envían a ti. Están enviando a las personas que tienen un montón de problemas y que van a traer esos problemas aquí. Están trayendo las drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos supongo son buenas personas. Van a pagar por el muro. Pagarán por el muro y lo van a disfrutar, ¿ok? Lo van a disfrutar. Luis Manuel, seguramente ahora que Andrés Manuel es presidente y ya no oposición, su postura tendrá que cambiar. ¿Tiene que haber una postura más firme de lo que tuvo Peña Nieto frente al gobierno de los Estados Unidos? Yo creo que igual de firme, Yoli. Al final del día, si bien invitar al ahora presidente Trump cuando era candidato a México fue una pésima idea y realmente es algo que debe reprobarse, la postura del gobierno mexicano sí ha sido firme frente a los ataques del presidente Trump. Y no olvidemos algo, ante un movimiento del presidente Trump de ser nacionalista, de romper los esquemas de globalización de este nuevo orden, y cuando vimos que se salió del TPP, que se salió del Acuerdo de Cambio Climático de París, y de todos estos acuerdos, pues todavía tuvimos nosotros, gracias al liderazgo de excelentes funcionarios públicos como el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, de renegociar este tratado que él ya había dicho que iba a cancelar porque era el peor acuerdo que Estados Unidos había tenido en su historia, según él, y afortunadamente lo sacaron adelante y ahora va a estar a punto de firmarse en unos días más. Entonces, yo creo que debe de ser todavía, si no igual, un poco más firme frente al gobierno del presidente Trump, cosa que veo difícil, porque últimamente y en las más recientes declaraciones que hemos visto del presidente electo, no se ve que tenga esa energía para poder enfrentarse a las declaraciones del presidente Trump. Sumado a eso, a que el futuro canciller Marcelo Ebrard se dice y se demostró fue un colaborador muy cercano para los temas latinoamericanos en la campaña de la ex candidata Hillary Clinton, eso creo que va a dificultar mucho la relación. Fernando,
se puede dificultar a tal grado, sobre todo con la tensión que hay en este momento en la frontera entre México y Estados Unidos por la caravana migrante, por esta intentona de rebasar la valla fronteriza y cruzar hacia Estados Unidos sin que el gobierno mexicano haya podido contener. ¿Puede llegarse a quebrar esta relación, a pasar por un momento de línea roja esta relación entre México y Estados Unidos? Sí, existe esa posibilidad. Sin embargo, me parece que la apuesta del presidente electo es venderle la idea a Trump de que México puede ser el muro. Es decir, puede hacer que en México no pasen hacia allá. ¿Cómo? Lo que él quiere tratar de convencer a Trump es generar un polo de desarrollo México-Centroamérica y que en los hechos México ya sea el muro porque se queden aquí los que llegaran a pasar y además que mejoren las condiciones económicas de Centroamérica para disminuir el flujo migratorio. Parece que esa es su apuesta, quizás sea un poco cándida, o más bien muy cándida, pero parece ser que eso es lo que deja ver. A partir del sábado, pues ya le tocará a él. Se decía y trascendió en algunos lados que México aceptaba la salida, llegó a un acuerdo con Trump, con esta caravana migrante, para darle una salida aquí en México y ofrecerles trabajo para que no vayan o no crucen la frontera. No es algo que esté totalmente confirmado. Dijeron que lo había hecho la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pero lo que parece que es evidente es que la primera apuesta de Andrés Manuel López Obrador es la buena vecindad con Trump, a pesar de que Trump es profundamente antimexicano, antiinmigrante, etcétera. A pesar de todo eso, parece que la apuesta es esa. Sí, vamos Luis a ver, Manuel, yo pienso que el que se acuesta con Trump mojado va a acabar amaneciendo más temprano que tarde. Pero me parece que esa es la tirada del presidente electo. Luis Manuel, vamos contigo. Sí, Joely, pues mira, yo coincido en lo que dice Fernando. Habrá que esperar a partir del 1 de diciembre la postura oficial del nuevo gobierno. No se ve algo alentadora, como te comentaba, por las declaraciones que ha tenido él, por el tipo de presidente que tenemos en el vecino del norte. Creo que va a ser un entorno muy complejo y sumado a eso otros factores externos como pudiera ser una recesión económica global, la dependencia que todavía tenemos en la economía mexicana del mercado de Estados Unidos, aunado al mercado de consumo de drogas, creo que va a ser unos 6 años muy complejos para México en su relación con Estados Unidos. Les pregunto a los tuiteros cómo deja Enrique Peña Nieto a México después de 6 años de gobierno. Pueden participar con el hashtag #ZoomPeñaNieto. Sebastián nos dice: Enrique Peña Nieto logró levantar la economía y así lo demuestran las cifras. Hay una inflación baja y el país ha mantenido su crecimiento económico. Luis opina: la corrupción es un tema que Peña Nieto no supo manejar y prácticamente devoró su gobierno, que será recordado como uno de los más corruptos. Lady también ha participado: Peña Nieto supo manejar la relación con Estados Unidos, haciendo respetar al país, dejándole claro a Donald Trump que México no pagaría el muro. Habrá que ver qué hará AMLO, que parece estar cambiando su posición frente a Trump. Vamos a la pausa y volvemos con más. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias a todos por participar en el debate a través de la cuenta de Twitter. También le agradezco a Fernando Belauzarán, exdiputado federal del Partido de la Revolución Democrática de México, y a Luis Manuel Sada, asesor de la Secretaría de Turismo. Hasta aquí, Suma la Noticia. Nos vemos mañana con más temas de debate. Pásela muy bien.